Buenas tardes. Quiero empezar esta última sesión del día de hoy, un día intenso, pero a la vez muy interesante, gracias a todas las personas que nos han venido, que han sido ponentes, que nos están acompañando, que han venido exclusivamente para estar con nosotras el día de hoy y el día de mañana. Parece ser que las que están muy lejos, que han venido incluso de Filipinas, Reino Unido, Túnez, Estrasburgo y Armenia, han llegado, pero la compañera que viene de Madrid es la única que no ha llegado. O sea que empezaremos porque ha debido tener... ¿Está, Celsa? No la encuentro, no la hemos encontrado. Bueno. ¿Estaba ahí? Bueno, empezaremos, de todas formas, que se incorpore cuando pueda. Decir que a nuestra derecha está Fernando de la Fuente, que es un compañero que está al frente de un juzgado de violencia sobre la mujer y además es profesor de Derecho Penal, que él, como los otros compañeros jueces que han estado en las mesas, son los relatores y son los que nos ayudarán a hacer las conclusiones finales de este congreso que esperamos que pronto pueda estar en sus manos. Normalmente nos fijamos en la jurisdicción penal, que es la que hemos visto, la civil, en la laboral, en la de familia, pero pocas veces en la jurisdicción contenciosa administrativa. Parecería que la contenciosa administrativa está hecha más para hombres que para mujeres, cuando esta jurisdicción tiene una importancia fundamental. Es una jurisdicción que la interpretación del derecho, a pesar de que está hecha con un traje masculino, es necesario que cada vez haya más mujeres interpretando las normas. Y más, sobre todo en aquellos países como el nuestro, en el que cuando se elabora una norma de obligado cumplimiento de carácter general es necesario tener un informe de impacto de género previo a la aprobación de esa norma. El papel de esos informes de impacto de género muchas veces es papel mojado y por eso es muy importante que integremos la perspectiva de género cuando hablamos de justicia administrativa. Hoy tenemos un cuadro, una mesa de gran lujo y si os parece vamos a empezar con, ya que no ha venido Celsa Picó, con la señora... ¿No ha aparecido? Ah, la Celsa, perdón. Has aparecido en el momento... Estaba hablando. Bueno, pues empezamos con Celsa Picó, que yo creo que fue de las primeras mujeres que entró en la carrera judicial, porque en España hasta el 77 tuvimos prohibido el acceso a la carrera judicial. Ella entró en el año 79 y es desde hace 15 años magistrada del Tribunal Supremo de la Sala Tercera referida al contencioso administrativo. Celsa, tienes la palabra, 12 minutos. Bien, buenas tardes. Saludo a todo el mundo y así ya, diríamos, se avanza. Es decir, ya se ha anticipado la importancia que tiene en nuestro sistema los informes de impacto de género. Esa fue una cuestión establecida en una reforma legal ya hace más de 15 años, pero comentaba antes tomando café que hemos tenido que esperar a este lunes, o sea, el lunes de esta semana, en que se ha desarrollado el precepto de nuestra Ley Orgánica de Igualdad del 2007, creando en todos los ministerios, o sea, en la Administración Pública Estatal, las unidades de igualdad de la Administración General del Estado. Es decir, que tendrán una labor importante porque se supone que el personal destinado en la misma y que lo gestionará
gestione tendrá formación en género. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo que nos muestra la gran diferencia que hay entre el redactado de las normas y el que se lleven a efecto. Es decir, acaba de decir Mar, pues, decir que las mujeres teníamos prohibido en España acceder a la carrera judicial, y ese también es una norma legal que acredita ese problema social que hay entre la regulación legal y que socialmente se asuma, no por la sociedad, sino por las propias personas concernidas, las posibilidades que existen. Es decir, porque pese a que la reforma se hizo en el año 66, en los primeros 15 años solo 2 mujeres, es decir, se presentaron al concurso. O sea, fue ya en la década de los 80, es decir, cuando esa incorporación tuvo lugar de una forma más natural. Eso para mí pues acredita esa diferencia entre la norma legal y lo que es la sociedad, incluso pues por las propias mujeres concernidas. Con eso pues lo que quiero también poner de relieve es la importancia de aportar a la vida cotidiana y a la cultura jurídica los principios de igualdad, es decir, porque en el momento que esos estén absolutamente, es decir, asentados, es mucho más fácil la percepción de la perspectiva de género. Quería comentar, es decir, en la jurisdicción contenciosa administrativa, que en España controla un amplio abanico de actividades que en otros sistemas jurídicos los ve la jurisdicción civil, se han ido conociendo como consecuencia pues, de esta regulación en la Ley Orgánica de Igualdad, es decir, diversas cuestiones que ponen de relieve esa incidencia de la perspectiva de género en ámbitos muy amplios. También, al hilo de esta cuestión, hubo una reforma legal en España hace 3 años de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa que cambió el acceso al recurso de casación, que antes era por cuantía, importe, unas cuestiones más objetivas, y ahora, pues sin ser el stare decisis anglosajón, sí que hay un listado de supuestos que se entiende que hay interés casacional objetivo, y tiene, si está bien preparado el recurso, el tribunal la facultad de admitirlo. Eso ha permitido que el año pasado ingresaran en el Tribunal Supremo una serie de asuntos que están pendientes de decisión, que tienen aspectos de perspectiva de género muy relevantes y novedosos. Uno es medidas positivas en el ámbito universitario. La Universidad Autónoma de Madrid atribuye una puntuación adicional a las mujeres en determinadas circunstancias para la convocatoria de plazas de catedrático, y las medidas se configuran en la plantilla al crearse la misma, no en el desarrollo del proceso selectivo, que no podría ser por razón de nuestros preceptos constitucionales. Otra problemática que se encuentra pendiente y que en el momento actual es muy relevante, pues dada la mayor presencia femenina en muchos colectivos, es la designación de los tribunales que han de seleccionar procesos selectivos. La Ley Orgánica de Igualdad exige una composición paritaria, el 60-40,
y esto pues ordinariamente se está haciendo, pero acontece que por el juego de renuncias pueden entrar en los tribunales suplentes y tenemos un supuesto donde todo el tribunal fue femenino, o sea, no había ningún hombre y ha habido quien impugnó y fue anulada ese concurso oposición por el Tribunal Superior de Justicia por ese incumplimiento de la ley de igualdad. Es decir, que realmente pues, una norma pensada en favorecer a las mujeres, pues bueno, pues se ha realizado una interpretación, es decir, que va en su contra. Es decir, también tenemos pendiente el problema del no cómputo del plazo como ejercicio de la actividad, el haber disfrutado de las licencias de maternidad en una serie de concursos en que se puntúa la antigüedad y claro, como hasta ahora quien únicamente disfrutaba de licencias por maternidad pues era la mujer, pues puede significar una discriminación por razón de sexo. La cuestión que se ha visto como más importante, pero que realmente no tiene en la realidad cotidiana mucha vida, no son precisamente demasiado satisfactorios, son los informes de impacto de género que tiene que hacer el Gobierno pues, en todas las normas reglamentarias. También lo tiene que hacer con respecto a los proyectos legales. Si es deficiente en el proyecto legal, pues no lo puede controlar la jurisdicción contenciosa administrativa porque solo podemos controlar reglamentos, pero sí que me parece importante decir que Hace unos años un colectivo de mujeres impugnó un anteproyecto de ley de presupuestos por ausencia del informe de impacto de género. La jurisdicción contenciosa administrativa entendió que no era competencia, pero fue relevante en el sentido que fue un aldabonazo a las instituciones, es decir, para prestar atención a la necesidad de confeccionar el informe de impacto de género, es decir, que ahora pues cada año, es decir, suele estar colgado en la web de la página del Congreso, pues se confecciona con los presupuestos. No olvidemos que la regulación presupuestaria puede afectar al género y tengamos presente, pues para quien sea ajeno a la jurisdicción contenciosa y al campo de los impuestos, que es un sector que la Unión Europea ha hablado mucho de ella y lo puso de relieve en algo, es decir, que total en España fue hace escasos años que se bajó la cuota impositiva del IVA y en bastantes territorios, es decir, como por ejemplo el Reino Unido, he estado leyendo pues que es alto, que es con los tampones, es decir, los productos de higiene femenina, es decir, el impuesto del IVA pues prácticamente lo tenían de producto de lujo del 21. Entonces, bueno, pues esa cuestión, es decir, afecta al género porque tampones y demás elementos, es decir, son de uso femenino y hay un estudio de la Unión Europea, bueno, aprobado por el Parlamento en enero de este año, que ponía de relieve las dificultades de muchas niñas y adolescentes en algunos países por el encarecimiento de esta cuestión. Entonces, bueno, pues ahí se ve en algo tan simple pues esa discriminación. Entonces, bueno, pues el informe de impacto de género en las normas, es decir, sirve pues para avanzar en que se eliminen. En nuestro sistema tiene que decirse si la valoración
valoración es negativa, nula o positiva. La cuestión es que en general los informes dicen que es nulo, pero la realidad es que también las partes, cuando impugnan una norma con deficiente informe de impacto de género, tampoco piden en general, o sea, hasta ahora no se ha visto, nada más que en escasísimas situaciones, que hayan pedido la nulidad de ese informe por deficiencia. Y nuestra norma dice que no basta decir que de la propuesta no se derivan impactos esenciales, pero eso no es suficiente. Hemos tenido alguna sentencia en que se ha analizado la perspectiva de género en urbanismo, y en ese sentido pues tenemos muy claro las normas de la Unión Europea con el informe que el género pues afecta en la cuestión transportes, y se ha llegado a anular algún plan urbanístico por faltar. El problema está en que, según la comunidad autónoma, dado que nosotros, aunque no seamos estados federales, tenemos comunidades autónomas con competencias propias y la regulación no es uniforme, pues en Andalucía se anuló el plan por el Tribunal Supremo porque sus normas lo exigían, pero en diciembre del año pasado, uno de Madrid, que había sido anulado, se entendió que no era necesario el informe de impacto de género porque ninguna norma autonómica lo exigía. En el asilo ha habido unas cuantas sentencias que han considerado importante la cuestión de género, mutilación genital femenina, matrimonio forzado. En contratación pública sí que tenemos una norma que es aplicable en todo el territorio nacional, en la Ley de Igualdad, y es que en los contratos públicos, en las licitaciones, en igualdad de condiciones tendrán preferencia aquellas empresas que atiendan a la perspectiva de género por la mayor contratación de mujeres. Y llegó una sentencia al Supremo de Extremadura con esa situación, un contrato, y se ha entendido, no ha habido más. Y dado que no me queda tiempo, por último el comentar que, aunque es posible que el asunto lo conozcan por la vía penal, ha sido muy relevante en la jurisdicción contenciosa la valoración de un informe de la CEDAW para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Es decir, una mujer a la que el marido le mató los hijos, acudió a la CEDAW de que había presentado múltiples denuncias previas con respecto al derecho de visitas y el comportamiento del marido, y se entendió que por parte del Estado español no se habían habilitado medidas para la protección de los hijos, y recurrió al Ministerio de Justicia demandando responsabilidad patrimonial. Se le denegó, en una primera instancia también se le denegó, y por parte del Tribunal Supremo se entendió que se habían lesionado derechos fundamentales de la recurrente a no ser discriminada por razón de sexo y a la tutela judicial efectiva. Hemos de decir que es un leader case, fue un litigio estratégico llevado, creo que en alguna de las jornadas del tribunal están las de Women's League, y es muy significativo por el cambio que ha supuesto en que un informe de la CEDAW, que no son vinculantes, para el Estado español se estimó como elemento determinante para el ejercicio de la acción. Entonces, tenía más, pero como el tiempo está limitado, muchas gracias.
Bien, vemos la importancia, ya empezamos, la importancia que tiene la jurisdicción contencioso administrativa para la perspectiva de género. A continuación, a mi izquierda, intervendrá la magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Julia Moto, que fue magistrada, llegó a magistrada del Tribunal Constitucional de Rumanía y de allí está desde el año 2013 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es un honor contar con ella y nos hablará de la importancia que tiene el Convenio de Estambul. Thank you very much. Yes. Thank you very much. I'm very honored. Muchas gracias. Es un honor haber sido invitada aquí. He estado hablando con colegas y, bueno, nuevos amigos que he conocido. Y me ha parecido que no somos muchos jueces internacionales, juezas, internacionales. A lo mejor tendríamos que tener una asociación de juezas internacionales. Y lo que he visto hoy sirve de inspiración para mí. Hoy voy a hablar de algo que no tiene, nada que ver directamente con la ley administrativa, sino que voy a hablar de la igualdad y la violencia contra contra las mujeres en el contexto del Tribunal Europeo. Hemos tratado muchos casos de violencia contra mujeres durante las últimas décadas. El objetivo de esta presentación es analizar la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de violencia contra mujeres, teniendo en cuenta el desarrollo de la ley internacional. Examina sobre todo la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos y siguiendo el desarrollo del Convenio de Estambul. Desde un enfoque tradicional a las vulneraciones bajo artículos 2, 3 y 8, el Tribunal ha reconocido los aspectos más específicos de este tipo de violencia y su carácter discriminatorio hacia las mujeres. Hay muchos tipos de violencia. Podemos hablar de violencia de la policía, de violación, abuso sexual, mutilación genital y violencia doméstica que se han visto en el Tribunal Europeo. El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica ¿Bien? Muy bien. Ese convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul, define la violencia contra mujeres como una violencia de género que va a provocar probablemente un daño económico, psicológico, sexual o físico, o va a provocar sufrimiento a las mujeres en la vida pública o privada. Esta presentación va a analizar lo que ha ocurrido antes de ese convenio en el 2011 y después de la adopción de ese convenio. Si hablamos de jurisprudencia, pido disculpas. Bien. Entonces, la jurisprudencia antes del Convenio de Estambul. Cuando analizamos la violencia contra mujeres, el tribunal aplicaba las disposiciones de artículo 2, derecho a vida, 3, prohibición de tortura y 8, derecho al respeto de la vida privada y familia. El artículo 2 tiene obligaciones negativas y positivas. Las partes estatales no pueden quitar la vida, pero también tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar muertes que resulten de los actos de terceras partes, siempre cuando se conoce un riesgo inmediato y real en las autoridades. En Branko Tomášik y otros contra Croacia, las autoridades habían
no habían tomado las medidas necesarias para evitar la muerte de un niño y su mujer. Las autoridades sabían que había amenazas contra la vida de la mujer y su hijo y no tomaron medidas apropiadas. Artículo 2 del convenio establece la obligación de tener un sistema independiente que puede establecer los hechos y hacer que se rindan cuentas. En Durmaz contra Turquía, el tribunal dijo que el artículo 2 se había vulnerado porque las autoridades turcas no habían investigado de forma efectiva la muerte de la hija. Bajo artículo 3 del convenio, ese maltrato tiene que llegar a un cierto nivel de gravedad. La evaluación de ese nivel mínimo depende de las circunstancias del caso, como la naturaleza y el contexto de ese trato, su duración, los efectos mentales y psíquicos y, en algunos casos, la salud, la edad y el sexo de la víctima. En PIS contra Polonia, el tribunal dijo que el sufrimiento de la chica de 14 años, su violación y embarazo, y la forma de tratarla de parte de las autoridades habían llegado a ese umbral de gravedad. Artículo 3 establece una obligación o la obligación de realizar una investigación efectiva capaz de identificar y castigar a los responsables. En el caso de Maslova y Nalbandov contra Rusia, de la violación de un detenido por parte de un representante del Estado, el tribunal encontró una vulneración de artículo 3 por la falta de investigación efectiva. En artículo 8, las partes estatales tienen el deber de proteger la integridad moral y física del individuo. En casos de violencia doméstica, el tribunal encuentra una violación o una vulneración de artículo 8, sobre todo cuando las autoridades sabían del riesgo de violencia y no fueron capaces de proteger a las víctimas. En el caso de A contra Croacia, las autoridades croatas no pusieron en marcha medidas pedidas por los tribunales para proteger a la víctima y para tratar los problemas psiquiátricos del exmarido. El tribunal también ha hecho hincapié en que las autoridades no pueden justificar una vulneración de artículo 8 porque creen que el asunto es privado. Un caso muy importante es Opus contra Turquía. Este caso del 2009 representa un punto de inflexión para el tema de violencia contra mujeres por dos motivos. Primero, amplía la aplicación del artículo 3 a casos de violencia doméstica y segundo, establece la vulneración del artículo 14 que habla de la prohibición de discriminación. El interesado y su madre habían sufrido ataques violentos del marido de la interesada durante muchos años. El tribunal encontró una vulneración del artículo 3 porque el Estado no había protegido a la interesada. Encontró que Turquía no tenía un sistema establecido para castigar y proteger a las víctimas contra la violencia doméstica. Las partes estatales tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger a esas víctimas. En el caso de ES contra Eslovaquia, el tribunal encontró que Eslovaquia no había ofrecido la protección inmediata necesaria para la interesada y sus hijos, teniendo en cuenta la violencia de su marido. El tribunal por primera vez en un caso de violencia doméstica encontró que hubo una vulneración del artículo 14, también los artículos 2 y 3 del convenio. Se observó que las mujeres, o el trato que recibían las mujeres de la policía, que demostraba una pasividad judicial discriminatoria en Turquía. En el caso de Eremia y otros contra la República de Moldova,
que tenía que ver con el comportamiento violento y abusivo de un marido y padre, el tribunal encontró una vulneración del artículo 14 junto con el artículo 3. Dictó que las autoridades habían fracasado o tardado demasiado en responder a esa violencia, pero también incluso habían hecho caso omiso, y eso representaba discriminación contra la mujer. El enfoque tradicional del tribunal para esos casos de violencia contra mujeres no tiene en cuenta los aspectos específicos de este problema y su naturaleza discriminatoria. La ausencia de un instrumento que trata específicamente este tema da lugar a una aplicación imprecisa y muy general del convenio en casos de violencia contra mujeres. Junto con el caso Opuz, esto cambia progresivamente después de la adopción del Convenio de Estambul. El Convenio sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica, el Convenio Estambul. El convenio es vinculante, se adoptó en el 2011 y entró en vigor en el 2014. Ha sido ratificado por 27 estados, incluyendo la Unión Europea. El objetivo del convenio es proteger a mujeres contra todo tipo de violencia a través de la prevención, la protección, la persecución y la puesta en marcha de políticas integradas. En la definición de violencia contra mujeres, el convenio establece dos principios. Primero, violencia contra mujeres representa una vulneración de derechos humanos. Y segundo, violencia contra mujeres es una forma de discriminación contra mujeres. El reconocimiento de violencia como una vulneración de derechos humanos significa que los estados tienen una obligación de prevenir, investigar, castigar y reparar tales actos. Mientras que el tribunal no aplique el convenio, puede utilizar fuentes de derecho internacional teniendo en cuenta su último objetivo. Antes del convenio Estambul, los tribunales estaban reticentes si hablamos, por ejemplo, de ese caso en Eslovenia, de esa mujer que fue violada, que se quejó a la sociedad, pero destacó que Eslovenia no formaba parte de ese convenio. Se analizó bajo el artículo 3 y 8, excluyendo el análisis del artículo 14. Otros casos que refieren al convenio de Estambul tienen en cuenta la naturaleza discriminatoria de la violencia contra mujeres. Tenemos casos contra Turquía, MG contra Turquía, Halime Kilik contra Turquía y Sivek contra Turquía. Todos analizan esa supuesta vulneración del artículo 14. En el caso de Halime Kilik contra Turquía, el tribunal encontró una vulneración del artículo 14 junto con el artículo 2, porque las autoridades no habían protegido la víctima contra esos actos violentos repetidos y las amenazas de muerte contra ella. Podría hablar más, pero quizás en el debate. La jurisprudencia del Tribunal sobre la violencia contra mujeres se ha desarrollado durante las últimas décadas. Desde un enfoque tradicional a esas vulneraciones del convenio bajo artículos 2, 3 y 8, el tribunal ha reconocido, primero con el caso Opuz, la discriminación que sufren las mujeres cuando denuncian actos violentos a las autoridades locales. Al principio era reticente a aplicar el artículo 14 de prohibición de discriminación. El convenio de Estambul dio un impulso necesario al tribunal para tomar una posición más fuerte sobre este tema. Gracias. Muchas gracias también, Julia Motok. Y a continuación también tenemos a una magistrada que viene de United Kingdom. You pass your... Ah, okay, sure. I don't know. You pass your... Okay, okay. It's not there yet. No. Can I have my PowerPoint, please?
¿Se puede poner la siguiente presentación? Gracias. Sorry, excuse me. Perdón. Ella De Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Es magistrada de la Cámara de Migración y Asilo, experta en Derecho Comunitario. Y yo creo que también es un aspecto importante que tiene impacto de género cuando aplicamos la justicia. Por lo tanto, Judith Gleason, a continuación, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Creo que no ha encendido bien el micrófono. Si alguien le puede asegurar si el micrófono está encendido bien. Gracias, gracias. Es un privilegio estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Quería hablar de lo difícil que ha sido conseguir un equilibrio en cuanto a género para jueces en Inglaterra o en el Reino Unido. En el siglo XIX, las mujeres no tenían derechos civiles de ningún modo. Su dinero pasaba entre su padre al marido y según la ley eran solamente como los padres de sus hijos. No sé qué otra opción podría existir, pero bueno. Vamos a hablar de algunos principios internacionales. Bueno, estoy dando a los botones un poco al azar, a ver si funciona. Bien, lo tengo. Los principios básicos sobre la independencia de la judicatura del 1985. En la selección de jueces no habrá discriminación contra nadie por raza, color, sexo, religión, etcétera, etcétera. Salvo el requisito de que el candidato tiene que ser ciudadano del país en cuestión. Ese requisito no se considera discriminación. Si hablamos del Estatuto de Jueces, es una recomendación, digamos, del 98, excluye la discriminación por género, grupo étnico, origen social o opiniones políticas, filosóficas o creencia religiosa. Y si hablamos del Consejo de la Judicatura del 2011-2012, hay que animar impulsar la diversidad, evitando todo tipo de discriminación. Eso no implica la creación de cuotas y añade que el intento de conseguir diversidad en el nombramiento de jueces no se tiene que hacer a detrimento de los criterios de mérito. Y establece que el público tiene el derecho de saber cómo se hace esa selección de jueces. En 1919, las mujeres con más de 30 años con propiedad consiguieron el voto. En el 19 dejaron de impedir la posibilidad de una mujer de realizar una función pública. Pero había que ser abogada, una procuradora o un académico en temas jurídicos para luego acceder a la profesión de jueza. Y tenían que ser, bueno, mujeres de 30 y mucho, o 40 y algo. Aquí tenemos la baronesa Hale, dijo en ese 10º aniversario, el 10º aniversario de la creación de nuestro Tribunal Supremo y el aniversario de 100 años de mujeres juezas. Ella dice que hay distintos motivos para querer una mayor diversidad en cuanto al equilibrio de género, un grupo étnico y de origen social, sobre todo para que los ciudadanos puedan mirar a los jueces y decir, estos son nuestros jueces, y que no vean a seres de otro planeta. Eso da a los jueces y juezas credibilidad y legitimidad. Y como comentario, ahora en el año 77, cuando yo estudiaba para ser procurador,
mi clase era la primera clase en tener una proporción de 50-50 de hombres y mujeres. Y no pensaba en ese momento que en el 2019 íbamos a estar todavía hablando de ese tema. Aquí tenemos la realidad. 1922 vimos la primera jueza y procuradora, Carrie Morrison y Ivy Williams. En el 23 no está aquí, pero una mujer que había estado escribiendo opiniones para otras personas durante 34 años con una licenciatura de Derecho, pero sin cualificación profesional porque no la dejaban, por fin lo consiguió. En el 62, la primera jueza del Tribunal de Condado. 88, primera mujer en el Tribunal de Apelación. 2004, primer Lord of Appeal, Brenda Hale. 2017, ya tenemos la primera presidenta del Tribunal Supremo. 18, primer panel 100% mujeres en Tribunal Supremo. En el 2019, también Victoria Sharp llegó a un puesto altísimo. Bueno, aquí tenemos unas estadísticas cuando en el 99, 3% de jueces mujeres y en el 2015, 45%. Pero la mayoría en ese suelo pegajoso. En el 2018, 46% y el 41% del Tribunal Superior. Y en el... Bueno, hemos llegado a tener más mujeres. Y en Francia tenemos una situación de 80-20 para juezas jóvenes. Las juezas más jóvenes están más animadas para solicitar esos puestos. En el 2019 vemos que baja al 35 y dentro de poco va a bajar al 33. 2019, todos estos tribunales de recurso del Supremo, bueno, estamos hablando del 25% de juezas. Es bastante triste, la verdad. Aquí tenemos Ruth Bader Ginsburg. Le preguntaron cuándo iba a estar satisfecha con la situación y ella dijo, bueno, me parecerá suficiente cuando tengamos a 9 de 9. Y le dijeron, ¿de verdad? Y ella dijo, bueno, ha habido 9 hombres de 9 durante cientos de años, ¿por qué sería tan raro tener 9 mujeres de 9? El progreso es lento, tenemos el suelo pegajoso y las mujeres, bueno, son perfeccionistas, solo quieren solicitar el puesto cuando ya cumplen con todos los requisitos perfectamente. Pero sí, además, si sufren como abogadas cuando tienen niños pequeños, dejan la profesión y cuando llegan a la edad de 30 o 40 años ya no están en la profesión, la han dejado. Muchas mujeres en la judicatura, con 30 y algo, 40 años, en mi país nos animan a esperar antes de tener a nuestros hijos. Bueno, las mujeres tienen problemas, hijos, adolescentes, padres, ancianos, muchos problemas. Tenemos la posibilidad de hacer un porcentaje de la carga de trabajo. 50, 67. Yo llevo desde el 2017, yo llevo una carga del 90%. Esa posibilidad, perdón, desde el 2007. Y en un tribunal se estableció que solo se podía presentar personas dispuestas a coger el 100%. Cuando exigía 100%, teníamos 8 hombres, 1 mujer. Y cuando quitamos esa exigencia del 100%, tuvimos una mayoría de candidatas, mujeres, que les interesaba. Es una lucha conseguir un equilibrio razonable. El 50% o un poco más de la población son mujeres. Es difícil conseguir que eso se refleje, pero va mejorando. Y bueno, si tenemos más ejemplos, mujeres arriba en el sistema, pues es más probable que las mujeres miren esos ejemplos y piensen que puedan solicitar esos puestos. Bueno,
puede resultar un poco deprimente. Me parece a veces que no hemos avanzado todo lo que teníamos que haber avanzado. Todos hemos mencionado el Convenio de Estambul. Aquí tenemos la definición. Bueno, mi presentación la voy a poner a vuestra disposición. Mi país firmó en el 2012, pero todavía no se ha hecho nada en términos prácticos. Tenemos un estatuto diciendo que íbamos a informar sobre nuestra falta de acción en ese sentido, de por qué no se ha puesto en marcha ese convenio. Lo siento, pero el Brexit, no iba a decir la palabra B, pero el Brexit ha eliminado el tema del convenio de la agenda. No sé cuándo vamos a firmar ese convenio de Estambul. No tenemos una constitución escrita, entonces no tenemos dónde fijar ese tema de la violencia doméstica. Yo tengo mucha envidia de esos tribunales de violencia doméstica. Lo que tenemos nosotros son trozos, cositas de protección en distintos sitios dentro del sistema. En cuanto a inmigración y asilo, cuando hablamos de asilo, estamos hablando de violencia doméstica, el tráfico de mujeres, violación en el país de origen, y hay una disposición que establece que si alguien viene como una pareja civil, una pareja de matrimonio, pero luego la relación se rompe, se puede quedar en el Reino Unido. Bueno, eso ya es muy difícil, se piden muchas pruebas, pero si se viene con un estudiante, hay que utilizar el artículo 8. Tenemos una ley sobre la mutilación genital, pero no hemos visto ningún caso exitoso. Tenemos una ley de protección civil que habla de los matrimonios forzados, que funciona un poquito, no tanto como me gustaría, pero quizás mejor de lo que se podría esperar. Bueno, podría decir mucho más. He tenido que ir rápido. Muchas gracias por vuestra atención tan tarde hoy y gracias por invitarme. Muchas gracias, magistrada Gleeson. A continuación intervendrá Nora Kapelyan. Ella es jueza del Tribunal de Apelación Civil de la República de Armenia. Nos vamos alejando del centro de la capital de Madrid hacia países más lejanos. Muchas gracias. Ella nos hablará del papel de la mujer de la justicia en Armenia. Thank you. My greetings to all of you. Un saludo a todos. Gracias por la paciencia de quedarse con nosotros hasta ahora. Voy a intentar presentarles la situación, los retos que tenemos en Armenia, en el mundo de la justicia. Las mujeres armenias son cruciales en todas las esferas. ¿Pueden encender el micro, por favor? No se puede imaginar la vida profesional sin la participación de las mujeres. Tampoco el sistema judicial sin las mujeres, que son muy proactivas. El sistema judicial es la institución que más ha mejorado. La igualdad de género es algo que tenemos que abrazar para conseguir un desarrollo sostenible. Las juezas son modelos para las jóvenes. Las juezas armenias suelen escuchar que las niñas quieren convertirse en lo que ellas son. Y su ejemplo las inspira. La percepción de las juezas no es igual para los hombres. Hay algunos problemas que intentamos analizar. Al igual que en muchos otros países, hay muchos estereotipos en Armenia sobre las mujeres en la sociedad y nuestra capacidad para ser buenas líderes. Se asume que tenemos que cuidar de los niños y dejar de trabajar o reducir nuestra carga de trabajo cuando nos convertimos en madres. Pero es importante darse cuenta de que hay que tratar a todas las personas como persona individual y no como miembros de un grupo. Y no hay que mezclar a las personas con los grupos.
independientemente de que la mayoría del grupo tenga una característica en concreta. Esto es lo que en realidad son los estereotipos. Ser madre no significa no poder trabajar. En 2018, en el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se mencionó que mientras que las mujeres en Armenia tienen acceso igualitario a la educación y obtienen niveles de educación similares, o incluso son superiores a los de los hombres, las mujeres en Armenia siguen sufriendo de grandes desigualdades en la vida económica y social. Esto se ve en varios rankings de igualdad de género de mujeres en el poder. En 2016, las mujeres representaban solo el 23% de los jueces y el 20% solo de los jueces del Tribunal Constitucional. Las organizaciones internacionales subrayan la importancia de la diversidad judicial para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el sistema judicial. Los Estados no están obligados a garantizar, según el derecho internacional, a garantizar la igualdad de la participación de las mujeres en el sistema judicial. Las estadísticas, en cualquier caso, demuestran que la situación no es la mejor. Hay más hombres que mujeres. En 2016, en la lista de candidatos a jueces había 9 hombres y 7 mujeres. En el 2017, 6 hombres y 3 mujeres. Y en 2018, 10 hombres y 9 mujeres. Es una regla común. Ante todo esto, las mujeres se suelen concentrar en la jurisdicción general y en los tribunales de primera instancia. En tribunales profesionales, estas cuotas no existen y, por tanto, sigue habiendo desigualdad de género. Por ejemplo, hay tribunales donde solo hay una mujer por cada 10 hombres. O en otros tribunales, solo en la administración, solo 6 mujeres de cada 24 son mujeres. También hay varios tribunales en los que en la Constitución y en los tribunales de casación tampoco se cumplen estos ratios. En la historia de la justicia armenia, ninguna mujer ha tenido acceso al Tribunal Supremo. Durante las elecciones al sistema judicial no hay mujeres que trabajen tampoco en el Consejo Judicial. Y en las últimas elecciones hubo 3 candidatos, una mujer y 2 hombres. Tras las elecciones quedó claro que se prestó más atención a las candidaturas presentadas por los hombres. La ley es injusta. Los votos que recibían los hombres quedó claro que eran más numerosos que los que recibían las mujeres. Hay prejuicios en lo que se refiere al papel que desempeñan las mujeres en la sociedad. Una de las expresiones de estos prejuicios es que ninguna mujer es presidenta de ningún tribunal en Armenia. Su autoridad se ve cuestionada por muchos prejuicios. Y hay que acabar con esa desigualdad de género. Hay que conseguir la igualdad para las juezas en términos de representación a todos los niveles del sistema judicial. Ese tiene que ser nuestro objetivo, no solo porque es lo adecuado, lo correcto, sino porque también es lo correcto para todos. Las jueces, lo que hacen, las juezas fortalecen el sistema judicial. Aunque nuestra sociedad sea pequeña, es una tarea muy importante para la independencia de la justicia. Por lo tanto, porque a las juezas se nos ve como más independientes. Según las encuestas, las juezas armenias son vistas como más imparciales y más justas que los hombres. Hay algunos casos en tribunales en los que las partes expresaban su
preferencia de que el juez fuera una mujer. En algunos tipos expresan su interés de que sea una mujer. Creemos que hay que adoptar varias medidas para superar esta discriminación de género en el sistema judicial. Lo primero, hay que formar a los jueces para que todos sepamos los retos a los que se enfrentan las mujeres. Si todos entendemos mejor, tendremos un mayor compromiso para acabar con esa desigualdad. Hay que subrayar la necesidad de seguir formando sobre discriminación de género para que todos los miembros del sistema judicial sean conscientes de esto. También hay que implementar cuotas en todos los niveles del sistema judicial, algo necesario para mejorar la presencia de mujeres en todos los niveles del sistema judicial. El nombramiento de los jueces, sobre todo a nivel superior, es algo necesario para acabar con los estereotipos y con las percepciones de cuáles son los papeles adecuados para hombre y mujer. Como resultado, se trata de una situación típica que muestra la influencia de los estereotipos. Espero que esto se supere pronto para que haya más mujeres en el sistema judicial y haya un cambio en todas las esferas de la vida. Muchas gracias. Gracias, magistrada Karen Jan. Además, ha cumplido el tiempo on time. No he tenido ni que llamarle absolutamente, darle la señal de que le quedaba poco tiempo. A continuación, a mi derecha, hablará la jueza Inés Matar. Hablará sobre el acceso a la justicia de las mujeres en Túnez. Ella en la actualidad está en un programa muy interesante, dando apoyo al programa para la reforma de la justicia en Túnez. Es un programa financiado conjuntamente por el Ministerio de Justicia de Túnez y por la Unión Europea. Inés, tienes la palabra. Merci, madame. Muchas gracias, señora Presidente. No puedo empezar mis comentarios sin dar las gracias a las organizadoras de esta conferencia por haberme invitado. Gracias también a la señora Saida Ashbil, la presidenta de la Asociación de Juezas de Túnez, por su confianza al permitirme hablar de un tema tan delicado. Me encuentro ante ustedes para mencionar 3 desafíos. El primero de ellos es hablaros de la justicia administrativa, cuando yo misma soy jueza del orden jurisdiccional judiciario. El segundo reto es hablaros de la justicia administrativa al final del día. Son casi las 7 de la tarde, después de casi 10 horas de escucha de diferentes presentaciones muy relevantes, eso sí. Con lo cual voy a tratar de no ser muy lenta ni muy aburrida. Tercer reto que me toca afrontar es hablaros de la justicia administrativa y más concretamente del acceso de la mujer tunecina a la justicia administrativa, siendo consciente, no obstante, de la complejidad de esta materia, tanto para los especialistas del derecho público como para los que practican el derecho privado. Tengo que observar que no existen en Túnez estadísticas respecto a la justicia administrativa. Mi enfoque, por lo tanto, será totalmente empírico. Y sobre todo cuando el Tribunal Administrativo tunecino no tiene una recopilación de jurisprudencia como tal, sino extractos de autos y a veces con varios años de pausa. Hace poco se publicó una recopilación de extractos pero que es del año 2014. Antes de mencionar del acceso de las mujeres, voy a hablar del marco jurídico general tunecino para entender sus especificidades que nos revelan cierta tensión.
una tensión entre una verdadera voluntad de emancipación de las mujeres y un conformismo social nutrido por un esquema patriarcal generador de estereotipos de género. Una tensión que en cierta medida tiene un impacto en el acceso de las mujeres a la justicia administrativa. El marco normativo de las mujeres es en su conjunto igualitario. Se constituye desde la independencia en 1956, negociando un giro sustancial después de la revolución del 14 de enero de 2011. Efectivamente, la eliminación de un sistema autoritario que perduraba desde hacía varias décadas permitió la emergencia de un dispositivo jurídico enriquecido. Como es generalmente el caso, el derecho cristaliza las mutaciones sociales y políticas. Este fenómeno de cristalización también tuvo un papel durante la independencia, cuando la situación política estuvo en el origen de una revolución jurídica que pretendía acabar con el protectorado francés y abolir la monarquía husenita, y también para la consolidación de la soberanía nacional y la modernización de la sociedad. El gobierno emprendió una reforma completa de la sociedad tunecina y hizo de la emancipación de la mujer una de las palancas de su impulso modernizador. Esta acción prosiguió durante varios años, dando a las mujeres el derecho a votar, a desplazarse, trabajar, abrir cuentas bancarias o crear empresas sin la autorización de su cónyuge. Se trataba de establecer también una política de planificación familiar con el derecho al aborto no terapéutico. Progresivamente se construyó en torno al Código Personal, el CSP, un discurso de ruptura con la tradición, que se calificaba a menudo como feminismo de Estado. Y, de hecho, se llegó a afirmar que era un concepto jurídico de uso político. El Estado llevó el feminismo a sus máximos exponentes, pero con un enfoque paternalista. Y algunos discursos quieren hacer caso omiso a algunas discriminaciones que siguen, como el domicilio del esposo, que es el único que puede considerarse como domicilio conyugal. La herencia también inegalitaria, porque la Sharia da una parte que es el doble de la que se da a la mujer. Y también se establece que los esposos tienen que realizar sus deberes conyugales de acuerdo con la costumbre, y esto siempre va en beneficio del hombre. Las reservas que emitió Túnez en la firma de la CEDAW en 1979 ponían de manifiesto esta ambivalencia entre esta inclinación igualitaria y prácticas discriminatorias en nombre de los usos y costumbres. Constatamos, por lo tanto, que con una voluntad modernizadora incontestable sigue estando presente una relación de fuerza con las nostalgias conservadoras de una parte de la sociedad, que a más o menos gran escala el acceso a la justicia administrativa se somete. Vamos a hablar del marco normativo favorable a un acceso igualitario de las mujeres a esta justicia mediante reglas generales y disposiciones propias al contencioso administrativo en una primera parte, y luego examinaremos su aplicación, que podemos calificar de generalmente satisfactoria, aunque hay unos límites de estereotipos de género con muchas mutaciones. La primera parte, un marco normativo favorable al acceso de las mujeres a la justicia administrativa. El acceso a esta justicia administrativa tiene varios textos, varias disposiciones propias del contencioso administrativo que tienen como objetivo facilitar el acceso a una justicia que sigue siendo confidencial por el hecho de la complejidad intrínseca de este contencioso. El principio de igualdad entre hombres y mujeres se garantiza de forma expresa por los textos constitucionales y legislativos tunecinos. Este principio fue consagrado en 1959 en la primera Constitución. En ella se establecía que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y mismos deberes. Son iguales ante la ley. Estos principios se vieron consolidados por la Constitución post-revolución de 2014, ya que en el mismo preámbulo de la Constitución podemos leer
es una citación, el Estado garantiza la supremacía de la ley, el respeto de las libertades, de los derechos del hombre, la independencia de la justicia, la equidad y la igualdad en derechos y deberes entre todos los ciudadanos y ciudadanas. La igualdad constitucional entre los ciudadanos y ciudadanas se menciona también en varias disposiciones, el artículo 21 y artículo 34, entre otras cosas. Pero las protecciones jurídicas más notorias se consagran para las mujeres en el artículo 46 de esta disposición del 2014. El artículo establece que el Estado garantiza los derechos adquiridos por las mujeres y también se propone mejorarlos. El Estado garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de asumir las diferentes responsabilidades en todos los ámbitos. El Estado trabaja para llegar a la paridad entre hombres y mujeres en los consejos elegidos y los organismos, y también tomará las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. Este dispositivo muy ventajoso demuestra que la cuestión femenina sigue siendo recurrente y desde este punto de vista Túnez sigue siendo atípica en el mundo árabo-musulmán. En materia de contenciosa y administrativa, también vemos un tejido textual bastante fornido para democratizar el acceso a los recursos contenciosos en esa materia. El Tribunal Administrativo, ETA, es una institución constitucional establecida en 1959 mediante la primera Constitución, pero solo vio la luz el 1 de enero de 1972. El Tribunal Administrativo dictó su primera sentencia en 1974. La ley del 3 de junio que modifica la ley de 1972 y el decreto gubernamental del 25 de mayo de 2017 que llevaba a rango de ley la creación de salas administrativas regionales han introducido medidas notorias para facilitar el acceso de los justiciables a la justicia administrativa. La ley del 96 se presentó como una modificación mayor en visos a la mejora y la reestructuración del contencioso administrativo, así como el acercamiento de la jurisdicción de los ciudadanos a los ciudadanos, simplificando y facilitando la presentación de recursos y el desarrollo de los procedimientos. Por lo tanto, la reforma ha tomado en cuenta este imperativo y también ha llevado a cabo un refuerzo de las garantías y de los derechos de la defensa, mejoras que intervienen a todos los niveles del procedimiento contencioso. Desde la creación del tribunal observamos que esta petición no obedece a un formalismo excesivo y la posibilidad de presentar la demanda por carta recomendada se admite y el recurso puede redactarse en papel libre, por así decirlo. La posibilidad, y de hecho el abogado tiene un ejercicio facultativo en materia de RP y se puede acudir directamente a los jueces sin pasar por unos gastos excesivos que podría perjudicar a los ciudadanos. Esto viene garantizado por las condiciones favorables de la asistencia jurisdiccional, ya que el régimen de gratuidad de las peticiones ante el Tribunal Administrativo para las partes necesitadas fue instituido por la ley del 93 y la jurisprudencia en el 88. Finalmente, es justo calificar el procedimiento contencioso de ir aparejado de garantías de buenas prácticas administrativas. La obligación de instruir antes de juzgar se plantea por la ley de 1972. Por lo tanto, el respeto del principio contradictorio que se mantiene durante todo el procedimiento de instrucción y a la luz de lo que precede, no es exagerado afirmar que el legislador tuvo una voluntad manifiesta de permitir un acceso efectivo a la justicia administrativa. Y si consideramos que el principio de igualdad entre hombres y mujeres es un principio constitucional que se garantiza de forma expresa, las mujeres son las únicas concernidas. Segunda parte, voy a ir rápido, la implementación del marco normativo. Si el marco normativo garantiza la igualdad entre todas y todos, hemos de constatar ante la realidad que la implementación de este marco normativo tiene diferentes suertes.
Ante una evolución normativa y jurisprudencial a favor del acceso a la justicia administrativa por parte de las mujeres tunecinas, existen factores históricos, sociológicos y económicos que relativizan su alcance. La justicia administrativa es particular por unas características que le son propias. Se especializa en la sentencia de litigios administrativas que consagran un privilegio de jurisdicción de la administración y sus agentes, quienes, como representantes de la nación, benefician de privilegios y regímenes jurídicos especiales. Por ese motivo, se someten a juicios especializados y no a jueces de derecho común que tratan de garantizar un equilibrio entre las prerrogativas de los poderes públicos y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en el caso de Túnez, por el carácter autoritario de los regímenes que se sucedieron desde la independencia, durante mucho tiempo se ha tratado de una superpotencia pública que los ciudadanos intimidados no querían, a los que no querían acercarse. Por otra parte, se añadía la convicción de una imposibilidad de obtener la razón ante los actos de una administración al servicio del régimen. La justicia administrativa tiene un derecho para los iniciados por la originalidad de su estructura y, por lo tanto, es difícil abordarlo tanto para las mujeres que para los hombres que las mujeres. Esto también tiene una incidencia sobre el origen social de aquellos que tienen recurso a la justicia administrativa. A menudo se trata de justiciables de un nivel sociocultural elevado, menos impresionados que otros por este complejo contencioso. Este contencioso es difícil de entender y no puede satisfacerse de aproximaciones. Sin embargo, tenemos que constatar que una gran parte de los profesionales del derecho se muestran tímidos cuando se les solicitan para este tipo de contenciosos, de hecho, por una no especialización manifiesta en derecho administrativo. Finalmente, el hecho de que el Tribunal Administrativo esté en la capital, Túnez, complica el acceso a la justicia para los justiciables en un país en el que las infraestructuras viales y ferroviarias son deficientes. Incluso con la creación de salas regionales, dado que estas salas no van a resolver en todo el contencioso administrativo, seguirán las dificultades. Aunque algunos recursos ante el Tribunal Administrativo permitan enviar demandas por correo postal, la lejanía geográfica es un obstáculo real al recurso a este tipo de contencioso. 3 minutos. 2 minutos. Bueno, 1 minuto. Adjudicado. Simplemente me gustaría mencionar un caso de jurisprudencia en el que los jueces administrativos han luchado contra la administración para otorgarle sus derechos a una mujer. A través de ciertas decisiones, el Tribunal Administrativo se ha mostrado ofensivo en la lucha contra los estereotipos de género. Con ocasión de un recurso por exceso de poder contra el Ministerio de Finanzas, que fue presentado por una mujer con las aduanas, ella fue excluida del concurso público de agentes de aduanas de 2014, el juez administrativo combatió firmemente el secreto manifestado por y los hechos eran los siguientes. Esta joven mujer había conseguido aprobar el concurso de agente de aduana y cuando realizaba las prácticas de integración, una decisión de exclusión no motivada a su contra se le notificó. El juez exigió del ministro de Finanzas que le proporcionara las razones para evaluar su legalidad. Sin embargo, solo recibió una breve respuesta con razones de orden securitario. No es exagerado afirmar que desde ese momento se inició un pulso entre el Ministerio de Finanzas y el juez administrativo para conseguir los motivos precisos de su exclusión. Este pulso fue ganado por la justicia, terminando con la oposición del Ministerio de Justicia y con la consecución de las notas de la policía que reprobaban la moral de la mujer. Se le reprochaba a esta mujer del sur de Túnez la forma de vida de su madre y de su hermana y, por otra parte, el hecho de que ella misma había sido observada en un hotel en compañía de extranjeros.
En el 2018, el Tribunal Administrativo anuló la decisión de exclusivo y ordenó la reintegración del apelante, siendo defensor de esta víctima en un enfoque sexista. Vemos que el acceso de las mujeres no tiene problemas jurídicos en sí y el derecho constituiría un apoyo. Sin embargo, está sometido a dificultades que releva de factores exógenos por la evolución social y económica, que serían los únicos que podrían terminar con ellos. Muchas gracias. Bueno, finalmente de Madrid y a 17 horas de vuelo llega una representante, una compañera, una magistrada de Filipinas, Geraldine Fay Gecom. Ella es jueza en Sandiganbayan, no me sale bien, pero bueno, es muy difícil. Y fue jefa del Centro de Mediación de la Corte Suprema. Curioso que la mediación llega hasta la Corte Suprema de Filipinas. Ella nos va a hablar fundamentalmente de la violencia institucional. Geraldine, muchas gracias. Tienes 12 minutos. All right. Thank you very much. We'd like to thank the Philippines. Would like to thank the. Gracias. Nuestra delegación quiere decir gracias a la Asociación Española y la Asociación Internacional de Juezas. Estamos muy contentos de estar aquí y hemos aprendido muchísimo de esta sesión tan larga de casi 10 horas, escuchando a todas estas presentaciones. Me gustaría hablar de lo que ocurre en las Filipinas. Me parece bien enseñar estos gráficos, así se ve brevemente y rápidamente y podemos ver unas estadísticas. Si vemos estos números, estas cifras, podemos ver que las mujeres en las Filipinas ganan más que los hombres y que las mujeres, bueno, más mujeres tienen acceso a la educación que hombres. Hay 1,3 mujeres que disfrutan de esa oportunidad de estudiar para cada hombre. Sin embargo, hay más hombres con derechos de propiedad que mujeres y hombres llegan a puestos de responsabilidad más que mujeres. Y así es la situación en las Filipinas. La clasificación de Filipinas en el Foro Mundial sobre la brecha de género hasta del 14 al 17, 2014 al 2017, estamos entre los 10 primeros países. Las Filipinas, junto con los países del primer mundo y los países con ingresos altos como Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, siempre hemos estado con esos primeros 10. Por lo tanto, podríamos decir que según ese índice de la brecha de género, en las Filipinas hemos conseguido un nivel alto de educación para mujeres, además de salud y de sobrevivencia. La situación de las mujeres no está mal porque en general tienen una buena situación, pero tenemos una falta de empoderamiento. Aquí tenemos la situación de participación económica y laboral en las Filipinas. Podemos ver que hay sectores donde participan más hombres o trabajan más hombres, pero no está muy mal. Estamos hablando de un 60-40. En el caso de la judicatura, ahora el Tribunal Supremo tiene un 20% de mujeres solo, pero antes estaba en un ratio de 40% mujeres, 60% hombres. En los tribunales de tercera instancia o de apelación, la proporción es 35% de mujeres, mientras que en la primera y segunda instancia
tenemos cifras parecidas. Mientras que hay más hombres que mujeres en este momento, las cifras están cambiando porque cada vez se nombran más mujeres en la judicatura. Aunque haya más hombres, podemos decir que las mujeres que se nombran son más jóvenes y por lo tanto pueden tener una influencia en el sistema judicial, pero también en todos los aspectos de gobierno y en todas las agencias gubernamentales. Esto ha ocurrido por el hecho de haber adoptado acuerdos internacionales en las Filipinas. Aquí tenemos el marco internacional en el que se trabaja en las Filipinas. Hemos firmado el Convenio Europeo CEDAW contra la discriminación contra mujeres. Es un acuerdo importante porque tiene en cuenta el marco internacional de derechos humanos que se centra en la igualdad de género. CEDAW establece los derechos de las mujeres para la igualdad y una ausencia de discriminación y tiene una hoja de ruta, digamos, para conseguir esos objetivos. Las Filipinas también forman parte de la plataforma de Beijing para la acción y eso tiene el objetivo del empoderamiento de mujeres y sigue con las estrategias para el avance de mujeres y la eliminación de los obstáculos a la participación plena de mujeres en la vida pública y privada con una participación en el proceso de toma de decisiones. También hemos conseguido el tercer objetivo de los objetivos del milenio, que tiene que ver con mujeres. Se ha eliminado diferencias entre géneros en educación primaria, además de igualdad de género en todos los niveles de la educación. En las Filipinas formamos parte de la Comisión sobre el estatus de mujeres y el Comité ASEAN de mujeres y participamos en la APEC, Cooperación Económica Asia-Pacífico, que ayuda a promover la participación, la contribución de mujeres en la economía de Asia-Pacífico. After the international framework, the Constitution. La Constitución de las Filipinas garantiza la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Y en otra sección de la Constitución se establece la garantía de proteger a las mujeres trabajadoras con condiciones seguras, teniendo en cuenta su papel de madre y ofreciendo oportunidades para mejorar su bienestar y permitir su realización plena. Teniendo en cuenta ese entorno, ese marco internacional y la Constitución, hemos visto la aprobación de distintas leyes para proteger a las mujeres. Primero, mujeres en el desarrollo y construcción de la nación. Esa ley es importante en las Filipinas porque establece que el 5% del presupuesto de todas las agencias gubernamentales tiene que dedicarse a la mujer y el desarrollo de la mujer. En todas las agencias gubernamentales, por lo tanto, el 5% del presupuesto se dedica al empoderamiento de mujeres. Luego tenemos la Magna Carta de la mujer, perdón, la Carta Magna, que es una ley amplia que tiene un impacto en todos los campos donde participan las mujeres, sobre todo en el lugar del trabajo y en el ejercicio de sus derechos. También tenemos
la baja parental para madres solteras. Cuando la pareja se separa o se muere el marido, las mujeres tienen derecho a una baja extendida para pasar más tiempo con los niños. Luego tenemos también la ley contra el acoso sexual. Eso protege a las mujeres en el lugar del trabajo. También la ley contra la violación. Antes, la violación se consideraba un crimen contra la castidad, pero ahora la violación se considera un crimen contra el ser humano. Y ahora se considera posible que el marido cometa violación si la mujer no consiente a relaciones sexuales. Luego tenemos atención y protección de víctimas de violación. Esto es para ayudar a esas mujeres que han sufrido una violación. La ley también contra el tráfico de personas, sobre todo mujeres y niños, que reciben protección, y las víctimas reciben privilegios después de su rescate, digamos, de sus traficantes. Sabemos todos que en las Filipinas tenemos un gran problema de tráfico de personas porque los que viven en la pobreza, sobre todo las mujeres, sufren ese tráfico a diario. Algunas tienen que prostituirse o tienen que trabajar fuera, en otros países. Les obligan a hacer eso. Así que tenemos un enfoque fuerte contra el tráfico y las víctimas de ese tráfico de personas pueden recibir estos servicios. También tenemos la ley contra la violencia contra mujeres y sus hijos. Las mujeres pueden pedir órdenes para protegerlas contra su pareja cuando hay violencia. También tenemos esta última ley del party list, como la llamamos, y ahí se establece el derecho de participar en el gobierno, en las listas de los partidos. Luego tenemos la ley sobre las novias a petición. Aquí estamos hablando de esos sitios web donde los hombres pueden buscar una mujer. Novias por catálogo, digamos. Luego tenemos también la ley para la repatriación de mujeres filipinas. Esas mujeres a veces pierden su nacionalidad, su ciudadanía, y en esos casos esas mujeres pueden recuperar su nacionalidad filipina y así puede volver al país. Luego tenemos la ley contra la discriminación en el Código Laboral. Antes las mujeres no podían trabajar más allá de las 5 de la tarde. Pero ahora que tenemos esa ley contra la discriminación, las mujeres no pueden trabajar en las industrias en las que hay que trabajar por la noche. Si pensamos, por ejemplo, en los call centers, el trabajo principalmente se hace por las tardes, por las noches, porque son call centers para Europa o para los países occidentales. Y esta ley impedía a muchas mujeres trabajar en ese tipo de puesto. Tenemos también la ley de la reforma agraria y la igualdad militar. Las mujeres no podían entrar en el ejército o en la policía. Y esa ley ha cambiado eso para las mujeres. Si hablamos de la Comisión sobre Mujeres de las Filipinas,
Esta comisión ayuda al gobierno en el desarrollo de políticas y colabora con distintas agencias gubernamentales sobre temas de género. Por cierto, no existen tribunales administrativos en las Filipinas. Todas las ramas ejecutivas, donde tenemos esos departamentos, tienen funciones cuasi judiciales. La política de género están bajo las leyes de la función civil. Y tenemos unas reglas muy estrictas para impedir el acoso sexual. Entonces tenemos un proceso según el cual cuando una mujer se queja, denuncia el acoso sexual, esa denuncia se investiga y hay un plazo para esa investigación. Tenemos, por supuesto, prestaciones y bajas que pueden utilizar las mujeres. Pero a pesar de estas leyes, a pesar de seguir la Constitución y las leyes internacionales, 1 de cada 4 mujeres en las Filipinas sufre la violencia de género. 1 de cada 4, a pesar de estas leyes. ¿Por qué? Pues por la violencia estructural. Creemos que las instituciones sociales, sobre todo las comunidades, tienen prácticas culturales, sociales, y la situación económica, la pobreza, sobre todo en las zonas más alejadas y rurales, la pobreza de las mujeres, además de las creencias colectivas, comunitarias, las creencias de ciertas tribus. Todo esto contribuye a ese contexto violento. Por lo tanto, estamos hablando de una violencia estructural, ese sistema que hay que eliminar para conseguir una igualdad de género. Y siento haberme pasado de tiempo. Gracias. Yo creo que hemos tenido una sesión larga. Hemos visto que los problemas dentro de la diversidad son muy parecidos, de países tan lejanos y a la vez tan cercanos. Vamos muy mal de tiempo. Podríamos tener una pregunta, 2 como mucho, 1 o 2 preguntas como mucho, para finalizar ya la jornada. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna cuestión? Aquí hay una pregunta. Sí, muchas gracias. Para la jueza Julia Motok, tengo una pregunta. Me interesó mucho todas las sentencias que nos describió de la Corte Europea de Derechos Humanos, y a mí lo que me interesa todavía saber es con qué resultado, qué tipo de, qué le puede brindar entonces o requerir el tribunal a los estados cuando se considera que el Estado ha incumplido con sus deberes. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué sucede entonces? Thank you very much for the question. I think that, je vais parler français plutôt. Merci. Voy a hablar español mejor. Muchas gracias por su pregunta. Espero haberla entendido bien porque he escuchado en español. Usted se refiere cuál es el reparto entre el Estado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, cómo puede funcionar el principio de subsidiariedad o cómo o qué mensaje podemos trasladar o qué mensaje trasladamos a los Estados en el ámbito de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es el margen de actuación? Era esa su pregunta, ¿verdad?
Yes, what kind of relief it's Sí, lo que se hace es conceder indemnización a las víctimas. El dinero obviamente no sustituye o no compensa una violación, ¿no? Pero el artículo 41 establece estas indemnizaciones que son cuantiosas para las víctimas. Y creo que lo primero que hace que las víctimas se sientan distintas o de forma distinta es el reconocimiento de las violaciones que ocurren. Eso es lo más importante y lo he visto en mi propio país. El ver que a veces el luchar durante 10 años contra el sistema les lleva a un fallo positivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, también está la posibilidad de volver a abrir el juicio si se considera que el juicio no ha sido equitativo. Entonces, hay muchas normas que permiten, sobre todo en los estados europeos, reabrir el juicio y tener un juicio equitativo. Estos son los 3 principales remedios que se aportan, en mi opinión. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? La última. La compañera de Camerún. Thank you very much. Muchas gracias. Me gustaría preguntar una cosa. Alguien ha dicho que el marido se puede condenar por violar a su mujer. Me gustaría preguntar si es fácil o hasta qué punto es posible condenar al marido. Porque, bueno, en la habitación el esposo está intentando convencer a la mujer, a lo mejor la mujer no quiere acceder, están solos. Pero si la viola, bueno, en el tribunal ella va a decir me violó y el hombre lo va a negar. ¿Cómo puede el tribunal llegar a la conclusión de que el hombre realmente la violó cuando él lo va a negar? Gracias. Pero ese siempre es el problema con un caso de violación. A no ser que la violación ocurre con 7 personas más en la sala, casi siempre es la palabra de la mujer contra el hombre. Y el hecho de que el hombre lleve el anillo no lo hace más ni menos difícil. Y en mi país también, desde el año 60 más o menos, la mujer puede retirar su consentimiento. Y tenemos sentencias por violación dentro del matrimonio. No son casos fáciles, pero a veces ahí tenemos la prueba. El juez, el jurado, escucha a las 2 personas y deciden a favor de una de las 2. Es difícil. Siempre es una decisión difícil. Pero el hecho de estar casados no lo hace más difícil. Bien, hemos finalizado. Gracias a todos los ponentes, intérpretes, las intérpretes del lenguaje de signos y a todas y a todos vosotros por haber aguantado esta maratoniana jornada. Y mañana a las 9:15 aquí estamos.